Buen día, doctora y compañeros. El día de hoy vamos a hacer la exposición de nuestro avance 3. Las integrantes del equipo son Dilsa Janet Muñoz, Alexandra Cadena, Luz Ángela Rojas y quien les habla, Ginette Paola Moreno. Entonces, para iniciar con nuestra exposición, voy a leer el objetivo general de la investigación. Investigar qué características pedagógicas, rol docente, secuencia didáctica, diseño instruccional, materiales, actividades, mecanismos de evaluación y tecnológicas, espacio de conocimiento, contenidos informativos, herramientas de distribución, medios de contacto, espacios de asesoría, de simulaciones o ejercicios de gestión, requiere un EVA para potencializar la competencia digital comunicativa, interacción y producción de contenidos digitales y la inclusión digital en los estudiantes del grado 11 en la institución educativa Francisco José de Caldas del municipio de Caldas, Boyacá, en el presente ciclo escolar 2026 con la finalidad de planear y construir un prototipo de EVA. Entonces, para contextualizarlos un poco, este proyecto se realizará en la institución educativa Francisco José de Caldas. Es una institución de un municipio pequeño que es rural. La mayoría de estudiantes vienen de veredas y entornos rurales. Ellos viajan aproximadamente una hora en bus para poder llegar al colegio. Por la distancia que hay en el colegio, no hay como una conexión estable a internet, pero pues sí se quiere que los estudiantes tengan una aproximación a herramientas tecnológicas, especialmente en grado 11, ya que ellos son los que salen ahorita para la universidad, y pues es importante que tengan ciertas herramientas que les ayuden en su proceso universitario. Entonces, el enfoque de este trabajo es un enfoque mixto que integra tanto métodos cuantitativos como cualitativos y lo que busca es entender el fenómeno del presente estudio. En cuanto al alcance, es un alcance descriptivo. De acuerdo a Hernández Sampieri y GIN 2018, está orientado a identificar y a caracterizar las condiciones pedagógicas, tecnológicas y psicopedagógicas necesarias para el diseño de un EVA en el contexto rural. Pues, como mencionaba anteriormente, son estudiantes de grado 11, están entre 14 y los 16 años, están en la adolescencia. Pertenecen a un contexto rural con limitado acceso a Internet y recursos tecnológicos, pero presentan interés en la práctico visual y colaborativo. En relación con entornos virtuales, pero con dificultades en autonomía digital. La mayoría no tiene celulares, no tiene computadores y en su casa pues no tienen internet. Ellos compran un plan de datos económico que pues solo les sirve como para sus redes sociales, pero no tienen como las herramientas, por ejemplo, de Canva o no, ellos no saben hacer, por ejemplo, folletos o grabar un video, tomar una foto. Entonces, pues son siempre limitaciones. Y también tienen dificultades en la comprensión lectora. El plan de muestreo es muestreo no probabilístico por conveniencia, seleccionando estudiantes disponibles que cumplen con las características del contexto. Las técnicas de recolección, escogimos tres técnicas. El primero es cuestionario mixto, que es un instrumento que combina preguntas cerradas y abiertas para recolectar datos cuantitativos y cualitativos, en especial sobre el acceso y uso de tecnología, cuál es la competencia digital que ellos tienen, y cuáles son las habilidades que tienen. El objetivo del instrumento es identificar el acceso a recursos tecnológicos, el uso de herramientas digitales y el nivel de competencia digital comunicativa de los estudiantes. El segundo instrumento es la entrevista a profundidad. Esta es flexible, que permite explorar las percepciones, las experiencias y los significados que los estudiantes le atribuyen al uso de la tecnología y a los entornos virtuales. Permite analizar a profundidad, como lo dice su nombre, todas las dificultades, experiencias, percepciones, aprendizajes que han tenido en relación con el tema. Y observación directa, que permite registrar, analizar la interacción, participación y uso que tienen los estudiantes con las herramientas digitales en este contexto educativo. Continuamos entonces con la metodología y vamos a especificar pues, las ideas principales de acuerdo a las teorías consultadas, que nos indica pues, las preguntas y los instrumentos utilizados para responder pues, a los datos solicitados en cada objetivo. En cuanto al objetivo, encontramos que identificar qué características pedagógicas, obviamente el rol docente, secuencia didáctica, diseño instruccional, materiales, actividades, mecanismos de evaluación, pues requiere un EVA.
El fundamento teórico, pues nos basamos en qué, en las investigaciones, en las teorías de aprendizaje, en las teorías de, pues, de aprendizaje virtual. Preguntas pues para fortalecer pues estas, no, para fundamentar estas teorías. Entonces tenemos en cuanto a preguntas al rol docente, secuencia didáctica, hay un diseño instruccional, materiales y recursos, actividades de aprendizaje y mecanismos de evaluación. Como ejemplo tenemos del rol docente es qué tipo de acompañamiento considera que debería brindar el docente cuando los estudiantes utilizan plataformas o herramientas digitales para apoyar su aprendizaje. En cuanto a la secuencia didáctica, un ejemplo tenemos que cómo considera que debería organizarse los criterios y actividades dentro de una plataforma educativa para facilitar la comprensión de los temas. En cuanto al diseño instruccional, un ejemplo podría ser cómo cree que la forma en que se organizan los contenidos y actividades dentro de un entorno virtual puede influir en el proceso de aprendizaje. Continuando, entonces vamos a ver en los materiales y recursos. Podría ser que qué tipo de recursos digitales considera más útiles para comprender los contenidos académicos, como por ejemplo los videos, las presentaciones, las simulaciones y demás. Preguntas en cuanto a las actividades de aprendizaje podría ser que qué tipo de actividades digitales considera más útiles para apoyar el aprendizaje dentro de una plataforma virtual. Y finalmente, en los mecanismos de evaluación, la pregunta sería enfocada hacia qué formas de evaluación considera más adecuados cuando se utilizan plataformas o entornos virtuales de aprendizaje. Avanzando con la metodología, nos enfocamos en el objetivo que expresa determinar qué tecnologías, espacio de conocimiento, contenidos informativos, herramientas de distribución, medios de contacto, espacio de asesoría de simulaciones o ejercicios de gestión requiere un EVA. Como fundamento teórico, tenemos entorno virtual de aprendizaje, diseño instruccional y herramientas digitales. El entorno virtual de aprendizaje, entendido como o se configuran como las plataformas digitales basadas en la web que organizan los recursos, actividades, interacciones y procesos de evaluación propios de los cursos desarrollados en instituciones educativas. También, como lo expresa Herrera Batista, quien asevera que en un lugar en el que los estudiantes y docentes interactúan pedagógicamente con relación a ciertos contenidos temáticos, utilizando métodos y técnicas que buscan que el alumno adquiera contenidos, habilidades y mejore sus competencias digitales. Con respecto al diseño instruccional, pues lo especificamos o lo entendemos desde con respecto al EVA, que es un proceso sistemático que articula el análisis de las necesidades, la planificación pedagógica y el desarrollo tecnológico, la implementación formativa y la evaluación continua. Los modelos como ADI permiten garantizar la coherencia entre los objetivos y la evaluación continua, modelos como eh, asegurando que el entorno virtual sea flexible, pertinente y centrado en el aprendizaje. Y continuando con este fundamento teórico, pues hablamos acerca de herramientas digitales. Y en cuanto a las herramientas digitales, pues podemos expresar que a partir de la comparación pues realizada con diferentes plataformas como Moodle, Google, Classroom y Canva, se observa que ofrecen pues herramientas y permiten gestionar procesos de enseñanza-aprendizaje. Nuestras preguntas basadas en estas teorías, pues encontramos las siguientes eh, eh, categorías en cuanto a espacio de conocimiento, qué tipo de información o contenidos consideran importantes que estén disponibles dentro de una plataforma educativa para apoyar el aprendizaje de los estudiantes. Eh, Continuamos con contenidos informativos, como se expresaba en el objetivo. ¿Qué características debería tener los contenidos digitales dentro de una plataforma educativa que resulten claros y comprensibles para los estudiantes?
El siguiente nombramos herramientas de distribución de contenidos y en ella planteamos la pregunta: ¿qué tipo de herramientas digitales considera más útiles para acceder y compartir materiales de aprendizaje dentro de una plataforma educativa? Y por último, los medios de comunicación, y en esta nos planteamos qué formas de comunicación consideran más útiles dentro de una plataforma virtual para interactuar con docentes y compañeros. Continuando con las ideas principales frente al objetivo de especificar y escribir las competencias de aprendizaje deseadas en los conocimientos y las habilidades y las actitudes y las capacidades de los estudiantes, pues encontramos que la información curricular y los resultados pues, son importantes en estos procesos de diagnóstico, especialmente en esas necesidades detectadas y que requieren de mejoramiento. En cuanto pues, a las preguntas orientadas para el desarrollo de esas competencias digitales comunicativas, pues tenemos los conocimientos y una de las preguntas es ¿qué conocimiento se considera importante que los estudiantes deberían tener para utilizar de manera adecuada esa plataforma o ese entorno virtual de aprendizaje? Por otro lado, las habilidades, pues ¿qué habilidades consideran necesarias para que los estudiantes puedan utilizar herramientas digitales dentro de la plataforma educativa? ¿Y de qué manera el uso de esas herramientas digitales pueden ayudar a los estudiantes a desarrollar las habilidades mencionadas en el objetivo? Pues para buscar la organización y compartir información. Frente a las actitudes, pues ¿cuáles serían las más importantes que los estudiantes desarrollen y al participar en esas actividades dentro del entorno virtual de aprendizaje? ¿Y cómo creen que ese uso de plataformas educativas pueden fomentar la participación en el trabajo colaborativo? Frente a las capacidades, pues, ¿cuáles capacidades se consideran importantes que los estudiantes desarrollen para gestionar su propio aprendizaje dentro del entorno virtual? ¿Y cómo cree que el uso de herramientas digitales puede contribuir al desarrollo de la autonomía y el pensamiento crítico de los estudiantes? Continuando con la exposición, el objetivo de describir las características psicopedagógicas de los estudiantes o docentes. Entonces, basado en el fundamento teórico, la teoría del desarrollo humano, en estilos de aprendizaje e inteligencias múltiples. Entonces, como mencionaba anteriormente, en esta población se ve que los estudiantes tienen más enfoque con la parte visual, a ellos les gusta mucho todo lo que es imágenes, videos, que pues no se les presentan continuamente por la falta de internet, pero que a ellos les gusta mucho también por el uso de las redes sociales. De igual manera, también les gusta, como ellos vienen del campo, entonces toda la parte de naturaleza, entonces comparte, o sea, la parte experiencial. Entonces, son también elementos que tenemos presentes para el desarrollo de nuestro EVA. En cuanto a características psicopedagógicas, algunas de las preguntas que tenemos planteadas son: ¿cómo describiría la forma en que los estudiantes aprenden cuando utilizan herramientas digitales o plataformas educativas? ¿Qué estrategias de aprendizaje utilizan con mayor frecuencia los estudiantes al trabajar con recursos digitales o actividades en línea? 3. ¿Qué tipo de actividades o recursos digitales parecen motivar más a los estudiantes durante el proceso de aprendizaje? ¿Qué dificultades suelen presentar cuando utilizan herramientas tecnológicas para desarrollar actividades académicas? ¿Cómo suelen participar los estudiantes en actividades colaborativas cuando se utilizan herramientas digitales o entornos virtuales? ¿De qué manera los estudiantes organizan su tiempo y sus actividades cuando deben realizar tareas en plataformas digitales? ¿Qué habilidades relacionadas con el uso de tecnologías digitales considera que ya poseen los estudiantes y cuáles necesitan fortalecer? ¿Y qué actitudes muestran los estudiantes frente al uso de plataformas o herramientas digitales dentro del proceso de aprendizaje? En la parte del objetivo que busca identificar las estrategias de un EVA adecuado pues a las necesidades educativas, el fundamento teórico es las características y métodos y estrategias como tal. Preguntas que se plantean acá: estrategia de enseñanza-aprendizaje podría ser: ¿qué tipo de estrategias de enseñanza considera más efectivas para apoyar el aprendizaje de los estudiantes cuando se utilizan herramientas digitales o plataformas educativas? Otro cuestionamiento podría ser: ¿qué actividades o dinámicas de aprendizaje considera que facilitan más la comprensión de los contenidos por parte pues, de los estudiantes? Otra de las preguntas que se elaboran es: ¿de qué manera las estrategias de aprendizaje colaborativo pueden apoyar el proceso de aprendizaje dentro de un entorno virtual?
¿Qué tipo de actividades considera que motivan más a los estudiantes cuando trabajan en plataformas o entornos virtuales de aprendizaje? ¿Cómo cree que las herramientas digitales pueden apoyar el desarrollo de estrategias de aprendizaje más participativas e interactivas? Otra pregunta puede ser, ¿qué estrategias consideran necesarias para apoyar a los estudiantes que presentan dificultades en el uso de herramientas digitales? Como también, otra pregunta sería, ¿cómo cree que las actividades basadas en proyectos, problemas o retos pueden favorecer el aprendizaje de los estudiantes en entornos virtuales? Finalmente, otro cuestionamiento sería, ¿qué elementos deberían tener las estrategias de enseñanza dentro de una plataforma virtual para responder a las necesidades educativas de los estudiantes? Bueno, continuando con la metodología, vamos a explicar lo que es la descripción del proceso de recolección de datos. Las técnicas o instrumentos de recolección de datos utilizados fueron cuestionario mixto, entrevista a profundidad y la observación directa. En cuanto al proceso de recolección del cuestionario mixto, del instrumento cuestionario mixto, fue diseñado con preguntas cerradas y preguntas abiertas. Se aplicó a los estudiantes de grado 11 de manera digital a través de un formulario de Google, también o físico para los que no tenían conectividad. En relación con la información sobre el acceso tecnológico y uso de herramientas y competencias digitales comunicativas, y luego se organizaron las respuestas en bases de datos para su posterior análisis. En cuanto al proceso de análisis de este instrumento, encontramos que el análisis cualitativo de las preguntas cerradas mediante estadística descriptiva con frecuencias y porcentajes. También hubo un análisis de respuestas abiertas mediante la categorización de la temática, identificación de patrones relacionados con el uso de tecnologías y necesidades formativas y la interpretación de resultados en función del objetivo de la investigación. Esto avanzando con el siguiente instrumento que es la entrevista a profundidad. Entonces se hizo con preguntas. Esta era una entrevista semiestructurada a los estudiantes seleccionados. Se hizo registro de la entrevista o de las respuestas de esa entrevista a través de notas o grabaciones eh, con consentimiento previo de los entrevistados. También hubo enfoque en experiencias, percepciones y dificultades frente al uso de las tecnologías y se hizo la transcripción de la información recolectada para su análisis. Con respecto al proceso del análisis de este instrumento, encontramos un análisis cualitativo mediante la codificación y categorización, la identificación de categorías emergentes relacionadas con el uso del leo y la competencia digital, la interpretación de significados y experiencias de los estudiantes y la relación de hallazgos con el contexto rural y el marco teórico. Por último, el instrumento observación directa, que esta fue una aplicación de una guía observada en el contexto educativo, el registro de comportamientos de interacción y uso de herramientas digitales. Se observó la participación, el trabajo colaborativo y el uso del EVA y también la sistematización de la información en registros de campo. En cuanto al proceso de análisis de este instrumento, cualitativo, descriptivo de comportamientos observados y la identificación de patrones de participación e interacción digital. Continuando con los resultados, entonces, frente al objetivo que es identificar qué características pedagógicas, rol docente, secuencia didáctica y diseño instruccional, materiales y actividades y mecanismos de evaluación de UNEVA, entonces tenemos las ideas principales y fundamentales acá frente a este. Entonces, eh, tenemos que el constructivismo plantea pues un aprendizaje que constituye activamente a partir de la interacción en un entorno virtual. Aquí citamos a Piaget, lo mismo que a Vygotsky, y de esa manera podemos concluir que pues el aprendizaje significativo, bueno, y el aprendizaje significativo de Output. Entonces aquí resaltamos la importancia de relacionar los contenidos con el contexto del estudiante y de esta manera pues el aprendizaje, como lo sostiene Johnson, de rescatar el valor de trabajo en equipo en los estudiantes. En cuanto al entorno virtual, bueno, citamos a Salinas, que señala la necesidad de organización clara, la interacción y retroalimentación frente al uso de los recursos digitales. Pues estas teorías aquí nos permitieron comprender que el aprendizaje en entornos digitales requiere mediación docente, interacción social, contextualización y actividades significativas que fortalezcan y que contribuyan a esa participación activa de los estudiantes. De esta manera, pues las teorías nos permiten comprender el aprendizaje, como lo mencionaba, en la mediación y en la interacción y la contextualización.
Desde la teoría sociocultural, el aprendizaje se evidencia en la interacción con el contexto como lo sostiene Vygotsky, lo que permite analizar comportamientos reales en el aula. Frente a los resultados concretos de los instrumentos aplicados, pues el cuestionario mixto pues evidencia que los estudiantes manifestaron que aprenden mejor cuando el docente explica paso a paso y acompaña un proceso, destacando la importancia pues de este orientador, este docente que está frente a ellos o es cercano. La mayoría de los estudiantes pues prefieren actividades organizadas de manera clara, con instrucciones sencillas y ejemplos. Se evidencia también la alta preferencia de materiales audiovisuales como videos, imágenes, presentaciones sobre textos extensos. En cuanto a las actividades, los estudiantes señalan que mayor interés por trabajos prácticos, ejercicios interactivos y actividades grupales. Respecto a la evaluación, pues la mayoría prefiere evaluaciones prácticas con retroalimentación inmediata y oportunidades de mejora en lugar de pruebas que les resulten muy memorísticas. En la entrevista a profundidad, pues los estudiantes expresan que necesitan un docente que explique con claridad y resuelva las dudas y permita que el proceso realmente se dé cuando se trabaja con la tecnología. Indicaron también que entienden mejor cuando las actividades están organizadas por pasos y no están sobrecargadas de información. Manifestaron que los videos, los ejemplos y explicaciones visuales les ayudan a comprender más fácilmente los temas. También mencionan que disfrutan trabajar en este espacio, ya que compartir en grupo las ideas con los compañeros pues resultan ser mejor. En cuanto a la evaluación, pues señalaron que les gusta recibir comentarios sobre sus trabajos y así de esta manera poder corregir errores, ya que pues les permite aprender mejor. Frente a la observación directa, pues durante las actividades observadas se evidenció que los estudiantes participan más cuando las instrucciones son claras y cuando el docente acompaña los procesos. Se observa también mayor interés y atención en actividades que incluyen recursos visuales dinámicos y como videos, presentaciones. Asimismo, se identificó que los estudiantes trabajan mejor cuando pueden interactuar entre ellos y desarrollar actividades en grupo. También se evidencia que las dificultades en las tareas se requiere pues alta autonomía sin orientación previa, lo que aquí se reafirma la necesidad de una estructura clara del EVA, ¿no? Las actividades progresivas y los acompañamientos constantes por parte del docente. En relación con el siguiente objetivo, determinar qué tecnologías, espacio de conocimiento, contenidos informativos, herramientas de distribución, medios de contacto, espacio de asesorías, de simulaciones o ejercicios de gestión requiere un EVA. Entonces, la teoría en la que nos fundamentamos principalmente es relacionada con el conectivismo, que plantea que el aprendizaje en entornos digitales se basa en la conexión con información, recursos y personas. Además, el EVA requiere un espacio organizado que facilite la interacción, el acceso a contenidos y la comunicación. Entonces, lo que nosotros queríamos conocer era cómo era esa relación que tenían los estudiantes con sus recursos, con sus compañeros y con la tecnología. En cuanto al cuestionario mixto, los estudiantes manifestaron que la presencia por espacios donde haya, que ellos aprenden mejor en espacios donde haya explicaciones en video, guías cortas y ejemplos. No les gustan como los materiales demasiado largos, como mencionaba la profe anteriormente, que fueran muy memorísticos. También les gusta la comunicación directa con docentes, chat o mensajes. Se evidenció la necesidad de actividades interactivas como cuestionarios, ejercicios prácticos y simulaciones sencillas. Así, los estudiantes valoraron que la plataforma también permite ver como los avances y tareas pendientes, facilitando la organización de su trabajo. Entrevista a profundidad, los estudiantes expresaron que prefieren plataformas donde todo esté organizado y sea fácil de entender. Como mencionamos anteriormente, ellos no tienen mucho conocimiento en plataformas digitales, entonces pues si quiere, o sea, les gustaría que todo fuera muy organizado y muy sencillo. También mencionaron que necesitan poder comunicarse con el docente cuando no entiendan algo y algunos señalaron que no siempre tienen internet, por lo que valoran recursos que pueden revisar fácilmente o que pueden ser descargables. Observación directa, se evidenció que los estudiantes se desenvuelven mejor cuando el entorno virtual presenta una estructura clara, como se mencionaba anteriormente, con secciones visibles y accesibles, y se observó mayor participación de los estudiantes cuando hay recursos visuales y ejercicios prácticos.
Otro de los resultados entonces es a partir de la fundamentación teórica del aprendizaje significativo, a partir del siguiente objetivo, que es especificar y describir las competencias y aprendizajes deseados. A partir de la fundamentación que los estudiantes aprenden mejor cuando los contenidos tienen sentido para ellos. El constructivismo, según Piaget, resalta pues el papel activo del estudiante y la competencia digital implica pues el saber interactuar, comunicar y producir contenidos en entornos pues digitales. Como resultados concretos aquí para cada instrumento que fue en el cuestionario mixto, en la entrevista de profundidad y en la observación directa, en el primero tenemos que los estudiantes evidenciaron pues que desarrollan mejor su aprendizaje cuando pueden interactuar, participar y crear contenidos por sí mismos. Se identificó que requieren fortalecer habilidades como el uso de herramientas digitales, la comunicación en entornos virtuales y la producción de trabajos digitales. Como también se observa que valoran actividades donde pueden expresar sus ideas y trabajar en trabajo colaborativo. En cuanto a la entrevista a profundidad, tenemos también un resultado que los estudiantes manifestaron que quieren aprender a usar mejor la tecnología, no están pues rechazados y hacen trabajos digitales y a comunicarse de forma adecuada en plataformas virtuales. También expresaron que les gusta aprender haciendo actividades prácticas y no solo leyendo. Indicaron que trabajan en grupo y que les ayuda pues a entender mejor todos los temas y los contenidos. En el otro, finalmente en el instrumento de la observación directa, se pudo, como resultado se evidenció que los estudiantes participan más cuando las actividades implican interacción, que hay producción y hay trabajo colaborativo. Se observó el desarrollo en habilidades digitales básicas, pero también dificultades con el uso autónomo de herramientas, lo que confirma pues la necesidad de fortalecer la competencia digital comunicativa. Bueno, continuando con el resultado basados en nuestro objetivo de describir las características psicopedagógicas de los estudiantes o docentes en este nivel, según el fundamento de Piaget, como los estudiantes de grado 11 se encuentran en la adolescencia, pues se plantea el desarrollo del pensamiento formal. Como también resalta Vygotsky, la importancia del contexto social y Erickson aborda la construcción de la identidad en esta etapa. Con respecto al instrumento que es el cuestionario mixto, los estudiantes manifiestan que aprenden mejor mediante actividades prácticas dinámicas y relacionadas con su contexto. Se evidenció preferencia por estrategias como el trabajo en grupo, el uso de videos explicativos y ejercicios interactivos en donde puedan crear contenidos digitales. También pues señalaron que las clases teóricas y muy extensas dificultan su comprensión, por lo que requieren, son estudiantes más visuales y participativos. En cuanto a la entrevista a profundidad, los estudiantes expresaron que les gusta es aprender mediante actividades que puedan ellos participar e interactuar con sus compañeros. Por ejemplo, indicaron que los videos y los ejercicios prácticos le ayudan a entender mejor los temas. También los estudiantes expresan que las explicaciones claras y el acompañamiento del docente, especialmente cuando utilizan herramientas digitales, les parece bastante importante. También expresan en esta entrevista que el trabajo colaborativo les facilita el aprendizaje y les motiva a participar más. Por último, en la observación directa se evidenció que los estudiantes participan con mayor interés en actividades colaborativas, en ejercicios prácticos y en uso de recursos individuales. Se observa que los estudiantes apoyan más el proceso en el cual el docente está acompañándolos y expresando eh, de manera clara los conceptos y los contenidos. También identificaron que las estrategias como la explicación y la práctica de la retroalimentación generan mejores resultados en sus aprendizajes. Bueno, acá presentamos de manera general, entonces los resultados que pues están orientados en los objetivos, como identificar y determinar los medios tecnológicos y de esa manera se especifica. Entonces, pues acá está en la base de discusión, pues precisar ese tipo de respuestas y ya como lo mencionábamos anteriormente, frente a los procesos que se están llevando o que se llevaron.
en cuanto al rol docente, la estructura y todo lo que tiene que ver con los resultados que estábamos presentando. Como conclusiones, en relación con el primer objetivo, eh, tenemos que el EVA requiere un rol docente mediador orientador, una secuencia didáctica clara y progresiva y un diseño instruccional organizado. En cuanto al segundo de herramientas tecnológicas, el EVA debe contar con una estructura organizada que incluya espacios de contenido, herramientas de comunicación, docente-estudiante, actividades interactivas y recursos audiovisuales que sean didácticos. En cuanto al tercer objetivo, pues se debe fortalecer las competencias digitales comunicativas, incluyendo la interacción en entornos virtuales como la producción de contenidos. En cuanto a la descripción de características, este objetivo, pues conclusión, los estudiantes presentan preferencia en actividades visuales que más prácticas y colaborativas. Y en cuanto a la última, identificar estrategias, debe ser pues las conclusiones, estrategias adecuadas, aquellas centradas en los estudiantes con aprendizaje colaborativo, como ya se ha mencionado anteriormente. Y tenemos las referencias finalmente. Muchas gracias.